Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Hoy estamos cerca ya de este día donde se recuerda la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, y podemos recordar y reflexionar sobre algunas cosas que sucedieron. Ya la historia la conocen ustedes, pienso que la conocen, y vamos a fijar la atención en algunas cosas sobre lo que sucedió en ese día y en esos días. Nosotros no sabemos exactamente si la Pascua judía sucedió en este día, no sabemos nada de eso, pero lo que sabemos es lo que está escrito en la Biblia de lo que sucedió. Y hay un hecho que quiero puntualizar, y es este. Ese hecho se encuentra relatado en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Capítulo 23 de Lucas, en el versículo 44. 23-24 de Lucas. Y dice así: era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Este es el relato que nos hace el médico amado, Lucas, y nos dice todas estas cosas y nos plantea acá una situación importante. Nos da la idea de cómo era ese lugar, a qué hora era, y un caso especial que sucedió ese día. Eso está registrado inclusive en los edictos romanos, y está también escrito en pergaminos que se encontraron en el Oriente sobre que en un determinado día sucedió una cosa extraordinaria, que era que todo era oscuro. Desde en ese lugar eran las 12, porque era la hora sexta, y duró hasta las 15. Sucedió una cosa extraordinaria que no era un eclipse, no era un eclipse. ¿Por qué? Porque un eclipse no dura esa cantidad de horas, y aparte, digamos, los sabios de aquella época corroboraron que no había planificado ni había sido descubierto que sucedería ningún eclipse, pero ese día se oscureció la tierra. ¿Y cómo lo podemos ver desde el punto de vista espiritual? Estaban crucificando al hacedor de todas las cosas. Estaban crucificando a la luz, porque en el Señor Jesucristo es la luz y habita la luz, y estaba siendo crucificado. Y entonces Lucas nos relata qué sucedió en ese día. Dice así: era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, pero acá hay una dificultad. En esta versión dice eclipsarse el sol, pero acá está hablando que sucedió algo como un eclipse, pero no era un eclipse. Y había una manera de explicarlo, y lo explicó de esta manera Lucas. Dice que en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos doy mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Es el momento de la muerte física de nuestro Señor Jesucristo. Al ver el centurión, el capitán de los soldados que lo estaban crucificando, lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente.
Todas las multitudes que se habían reunido para este espectáculo, y lo pone así, ¿no? De una manera terrible, este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo esta cosa. ¿Qué podemos decir de esto? Acá está demostrado el pecado del hombre. Nosotros tenemos personas que vivieron con Jesús, que fueron enseñadas por Jesús, que lo vieron personalmente, vieron todo su sacrificio, pero vieron sus milagros, vieron todas las cosas que el Señor Jesucristo realizó. Y estaban ahí. Y dice específicamente, Lucas acá da como una fotografía, digamos como Lucas, que era un médico, pero también era un escritor, porque no nos olvidemos que Lucas escribió el Evangelio y escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Quiere decir que el Señor utilizó las capacidades que tenía Lucas para dejar registrado esto. Y en esta fotografía, imagínense una fotografía que no existía en esa época, pero nos deja esta fotografía. Dice que todas las multitudes que se habían reunido a presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Habían crucificado, según ellos, un malhechor, habían crucificado un mentiroso, pero sucedió algo extraordinario. Sucedió que toda la tierra se oscureció. Sucedió que el velo del templo se rasgó, vino un terremoto. Y el centurión, que era un capitán romano, evidentemente no era un tonto y sabía exactamente que había sucedido una cosa rarísima, no era una cosa normal esta. Y entonces él comprendió en su, digamos, en su mente, que no sabemos cuál era exactamente qué es lo que pensaba, pero dijo, atente, crucificamos un inocente. Es como decir, ellos tenían este conocimiento, que si estaban haciendo algo mal, entonces los dioses, ¿no? Porque ellos tenían dioses los romanos, estaban manifestando, ¿no?, su descontento y estaban poniendo en evidencia que habían hecho una cosa mal. Esa era la mentalidad romana, ¿no es cierto? Y reconocen que habían hecho algo que estaba mal. Ellos no conocían al vero Dios, pero habían crucificado al Hijo del vero Dios y volvían golpeándose el pecho. Pero la fotografía que sigue ahora, la instantánea, es esta. Dice, pero todos los conocidos de Jesús, los conocidos de Jesús, los discípulos, estamos hablando de los discípulos, y las mujeres que les habían acompañado desde Galilea. ¿Quién eran estas mujeres? Eran las mujeres que mantenían a Jesús, que lo ayudaban. Generalmente eran esposas de gente rica y mantenían a Jesús y a los discípulos. Todos ellos que habían vivido en comunión con Jesús, con el Hijo de Dios, con nuestro Señor y Salvador, estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Y este es el razonamiento que queríamos ver. Estamos cerca, ahora en estos días, de Pascua, de lo que nosotros llamamos Pascua de Resurrección. Estamos recordando este hecho, pero tenemos que recordar el pecado del hombre, nuestro pecado. Todos los discípulos abandonaron a Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el razonamiento?
¿Cuál es la reflexión? ¿Nosotros abandonamos a Jesús también como esos discípulos? No abandonemos al hacedor de la vida. No abandonemos a aquel que al tercer día de esto iba a resucitar. Y no como una cosa que ninguno la sabía, porque el mismo Señor Jesucristo había revelado esto, que Él debía sufrir, ser entregado a hombres pecadores, morir y luego al tercer día iba a resucitar. Pero ellos no lo recordaron. No lo sabemos por qué. Quizá el Señor veló eso que ellos habían escuchado del Señor Jesucristo. Pero yo pienso que no creyeron por el pecado del hombre, porque el pecado habita en nosotros. Y justamente el Señor Jesucristo, con su muerte, vino a pagar por ese pecado. Si tú conoces a Cristo, no te alejes de Él. Tómalo de la mano. Él es nuestro Señor y Salvador. Bueno, que pasen una linda Pascua de Resurrección y un fuerte abrazo de mi parte. Me llamo Alberto.